Hoy día nos corresponde ver todo aquello que dice relación con el entorno del marketing internacional, que corresponde en este caso a la unidad número 2 de nuestro programa. En el entorno del marketing internacional nosotros vamos a encontrar, y esto que voy a decir es una cosa bien importante, vamos a encontrar un conjunto de variables que no son controlables por la empresa. No se olviden ustedes que en el marketing nosotros tenemos dos tipos de variables. Variables que controlamos y variables que no controlamos. Las no controlables son todas aquellas variables externas que corresponden a nuestro entorno. Y en el caso del marketing internacional, nosotros decimos que son las variables o las características del entorno internacional de la empresa, de los negocios o específicamente del marketing internacional. Estas variables están dadas por un conjunto de situaciones, de vivencias, pero que en definitiva tienen que ver con los mismos hechos que las desencadenan, tiene que ver con las mismas categorías de actividades donde se producen estos movimientos. Las variables se llaman variables porque, como dice el antónimo, no son constantes, van cambiando permanentemente. Y por lo tanto, uno lo que debe observar, no solo en el marketing local, sino que también en el marketing internacional, es el hecho de estar atento a cuáles son esos cambios que se van produciendo en estas variables del entorno. Y se supone que todos estos cambios van a representar ciertos desafíos para el marketing, desafíos que no hay que mirarlos solamente desde una connotación negativa, sino que también desde una perspectiva positiva, porque pueden haber muchos desafíos que están asociados a oportunidades. De la misma manera, pueden existir estas amenazas. Y cuando ese conjunto de amenazas se conjuga además con las debilidades internas, ahí se dice que nosotros estamos en presencia de ciertos riesgos, ¿ya?, del ambiente del marketing. Principalmente estos desafíos y estos riesgos tienen que ver con el trabajar en ambientes multiculturales. Y es importante observar siempre en el caso de las variables del entorno del marketing, cuál es la perspectiva, es decir, cuáles van a ser los escenarios futuros y cuáles son las tendencias que se están repitiendo en los entornos internacionales. Porque naturalmente lo que empieza a ocurrir en un mercado muchas veces se empieza a repetir en otros. Y comenzamos, ¿no es cierto?, a evidenciar que existen ciertas tendencias que se empiezan a globalizar. Hay hay una pequeña cápsula en, en el portal académico, que también está subida en YouTube, en un canal que yo me hice, que se llama Aspectos Esenciales en Marketing Internacional. Estas cápsulas pequeñitas, a las que yo le denomino, ¿no es cierto?, pildoritas, ¿ya?, tienen básicamente relación con algunas tareas o actividades o conceptos esenciales que me interesa que ustedes tengan claros. Vamos de lleno entonces a lo que es el entorno del marketing internacional. Lo primero que yo quiero preguntarme cuando hablo del entorno del marketing internacional es si ustedes conocen Ari Macedonia. Si alguien sabe qué es Ari Macedonia. ¿Qué es Ari Macedonia? No me digan que es un postre, ¿ya? ¿Qué es Ari Macedonia? ¿Alguien sabe qué es Uzbekistán?
países, ¿no? Del Medio Oriente. Uzbekistán, país del Medio Oriente. No sé si será del Medio Oriente, pero Ok, Uzbekistán. por el nombre, por el nombre. Ah, ya, muy bien. Ya, Roberto, es un país. Muy bien, Roberto. Y claro, Ari Macedonia y Uzbekistán son países, lo mismo que Belarus, Latvia, Brunei, Sri Lanka, Liberland. ¿Conocían, habían oído hablar alguna vez del Liberland? Si Por mi ustedes, parte, no, pero claro, si no me equivoco, en abril del año 2015 se creó Liberland. Es un, es un país absolutamente nuevo. Es- si no me equivoco, es del año 2000. Si no me falla la memoria, Liberland se creó en el año 2000. ¿Y cuál es la 13 de gracia? abril de 2015, profe. Abril de 2015. Sí, la autoproclamación sale aquí. Ah, muy bien, Roberto. Gracias. Puntito para usted, Roberto. Está muy activo, ¿ah? Bien, ¿y qué dice de Liberland, Roberto? Como una micronación de Europa. Está situada en la península de los Balcanes. Correcto, Está en la frontera entre Croacia y Serbia. exactamente. Es una república libre por la autoproclamación. Su superficie es de 7 kilómetros cuadrados. O sea, es como una villa, ¿o no? Un país chiquitito. Sí. Sí. Bueno, ahí la historia Eh, cuenta que, ¿no es cierto?, que son tres los creadores, los fundadores de este país, un matrimonio más un amigo. Y hicieron una elección y uno de ellos salió elegido presidente por mayoría. Y fundaron tienen Liberland, democracia directa. claro, y fundaron este país en un territorio, como dice usted, Roberto, de 7 kilómetros cuadrados, donde era tierra de nadie. Creo que preguntaron a Croacia, si era de Croacia. Croacia dijo que no. Le preguntaron a Serbia, Serbia también dijo que no. Y bueno, como no es de nadie, ahora es de Liberland y está a la orilla de un río, creo que atraviesa el país un río, si no me equivoco. Sí. Y es interesante porque la gente va a vivir a Liberland y uno puede ser europeo, te admiten, ¿ya? Yo no lo he hecho, pero ustedes podrían averiguar un poco más sobre Liberland. Ok, De hecho, su moneda oficial es pero el Bitcoin, una moneda virtual. sí, pues tienen moneda oficial Bitcoin, justamente. Todos estos países tienen algo en común, aún Liberland. Tienen una economía, tienen una situación política, como hay personas, ¿verdad? Existe una cultura, en algunos casos incipientes, se está recién formando esa cultura, pero la hay, como en la situación de Liberland. Hay tecnología en los mercados, por lo tanto existe infraestructura. eh, hay un diseño de cómo ellos se interrelacionan y por lo tanto se crean instituciones, organizaciones, empresas, sociedades civiles, etcétera. Y también existen productos y servicios. Y en todos los países hay lo mismo. Por lo tanto, cuando uno, aunque desconozca respecto de un país, pero en teoría uno sabe qué cosas existen dentro de los países, uno con eso puede construir lo que se llama el perfil de un mercado internacional o el perfil de un mercado país. ¿Por qué es importante saber esto? Mire, yo puedo hacer el siguiente ejercicio con ustedes. Yo les puedo pedir que ustedes me mencionen 5 oportunidades y 5 amenazas de la Escuela de Ingeniería Comercial aquí en Chile. Seguramente no se van a demorar ni 5 minutos y ustedes van a hacer una lista larga de oportunidades y amenazas de la escuela. ¿Por qué pueden hacer esa lista larga de oportunidades y amenazas en 5 minutos o en menos tiempo? Porque ustedes conocen el entorno,
Por lo tanto, ustedes, como viven en Chile y tienen, ¿no es cierto?, el influjo de lo que ocurre en nuestro país, ustedes fácilmente pueden, en base a su experiencia y a su talento, decir o aproximar a cuáles serían esas oportunidades y esas amenazas. O sea, sin ningún problema lo podríamos hacer. Pero si yo les pido a ustedes que hagan lo mismo, supongamos que vamos a instalar nuestra escuela de ingeniería comercial en Ari, Macedonia, y les pido que construyan 5 oportunidades y 5 amenazas para la escuela de ingeniería comercial en Ari, Macedonia, ninguna. No sabemos, no conocemos Ari, Macedonia. Por lo tanto, ese es un, ese es el primer riesgo, digamos, que uno asume cuando hace marketing internacional. El no conocer los mercados, el no conocer, no tener información de los países. Y más que de los países, específicamente de lo que es el sector industrial donde yo voy a participar. Entonces, aquí hay un tema trascendente. Hay cuestiones que hay que conocer de los países de todas maneras. Pero una cuestión súper, tremendamente importante es saber cómo levantar esa información, cómo organizar esa información, conocer metodologías y ciertos trucos, ¿no es cierto?, que a uno le permitan hacerse de esos datos y lograr construir información y finalmente tener un conocimiento del mercado que uno va a explorar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes levantarían información? Supongamos que ustedes quieren hacer un emprendimiento, y este emprendimiento en realidad lo pueden hacer, ¿ah? Sí, es re simple. Ustedes quisieran hacer un emprendimiento y tener una agencia de investigación de mercados internacionales. ¿Cómo levantan la información del país? Por ejemplo, ustedes quieren conocer Ari Macedonia. ¿Cómo levantarían información de Ari Macedonia? ¿Qué les dice el sentido común? ¿Cómo se tiene que hacer? Primero algo simple con internet, yo creo. Ya, muy bien. O sea, fuentes de información, Hans. ¿Cierto? Sí. Buscar fuentes de información. Ya. Una fuente de información es hoy día Internet. Yo contrataría a una persona que viviera allá. Rodrigo Cabrera, ¿cierto? Muy bien, Rodrigo. Yo contrataría a una persona que viviera allá. Muy bien, muy bien. ¿De qué otra manera? Ir a visitar el país. Ir a visitar el país. Claro que sí, por supuesto. Hay que ir a visitar el país. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Se les ocurre? ¿Qué otra cosa? Se podría ver si hay Oh, una embajada muy cerca bien, acá. Rubén. Muy bien. Claro, ¿no es cierto? Nosotros lo dijimos en alguna clase, ¿verdad? Si yo quiero saber algo de un país, le tengo que preguntar a mi embajada. Se supone que las embajadas y los consulados suelen tener agregados comerciales. Muy bien, muy bien. ¿Y de qué otra manera? ¿Qué otra fuente de información? Porque aquí lo importante es de dónde vamos a levantar datos. ¿Ya? ¿Qué otra fuente existe? Voy a buscar la idiosincrasia de cada país, también por ejemplo, la antigüedad que tenga en fundaciones. Porque estaba leyendo, por ejemplo, en Liberland, que ellos estaban cansados del sistema político de República Checa. Ya, Entonces, claro. cuáles son sus procesos políticos, su idiosincrasia, sus motivos de por qué se independizaron y cuál es como su historia por sí solos. Claro. Mire, Roberto, bien, bien lo que dice. Pero ¿cómo yo obtengo esa información? ¿Ya? O sea, eso es algo que yo debería conocer. Pero ¿cómo obtengo esa información? Quizás recopilar como em,
¿Testimonio de la misma gente que vive ahí? Testimonio de la gente que vive ahí. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Bárbara, ¿cuál es su apellido, Bárbara? No lo alcancé a ver. Silva. Ya, doña Bárbara. Gracias. Profe, ¿y a través como de encuestas del comportamiento de las personas se podría o no? Y, y claro, claro que sí. ¿Y eso cómo lo haría usted? ¿Contrataría a una persona de allá? ¿Contrataría una agencia? Sí, o sea, dependiendo de cómo sea el uso de la red del internet, o por ejemplo, si hay personas mayores a través de teléfono, como que buscaría adaptarme a las necesidades de todos los tipos de posibles clientes, porque no se puede hacer una encuesta solamente por internet o solamente por teléfono, porque uno no sabe si hay Correcto, personas que todavía no están correcto. tan actualizadas para eso o que no lo Eh, saben utilizar. ya. Entonces, haciendo una especie de síntesis de lo que hemos dicho. La pregunta es, ¿cómo levantamos datos de un país para tener información y construir conocimiento acerca de ese mercado? Hemos dicho que preguntándole a personas, contratar a una persona de ese país para que haga una investigación, y eso podría significar lo que decía Bárbara, ¿no es cierto?, contratar una agencia de ese país para que haga la investigación. Eh, Me decían ustedes que la búsqueda en Internet, ¿ya? Me decían que las embajadas, ¿ya? Visitar el país. Fuentes de datos. Pero existen también bases de datos. Hoy día, ¿no es cierto? Las bases de datos están mucho más desarrolladas que hace 10 años atrás, ¿ya? Las bases de datos hoy día son de libre disposición, ¿ya? Hay algunas cosas que son más bien específicas, donde hay que pagar, pero en general hoy día hay suscripciones a las bases de datos, ¿ya? Una de las mejores bases de datos que existe se llama Euromonitor. Euromonitor es una empresa que hoy día a nivel, a nivel mundial tiene una cobertura enorme, y lo que usted quiera saber, o sea, si usted quiere saber, por ejemplo, cuánto vino consumen en La Serena, usted se mete a la base de datos de Euromonitor y está ahí. La suscripción a Euromonitor para tener toda la información cuesta como 20 millones de pesos al año, más o menos. Si usted quiere saber algo del mercado mundial de los cosméticos, usted se mete a Euromonitor y está toda la información. ¿Qué tiene Euromonitor? Tiene un agente en cada país. Y en cada país las personas que trabajan para Euromonitor, ¿qué es lo que van haciendo? Van alimentando la base de datos de la compañía. Hay otras que son gratuitas y que yo en algún minuto se las voy a mencionar. Pero existen, ¿no es cierto?, eh, instituciones, organizaciones que se dedican a proveer información. Yo les tengo que contar, que el profe va a contar una historia. Ya. Yo hace, no sé, sería por allá el año 92, 93, ¿ya? Me tocó participar de una investigación de mercado internacional, pero acá en Chile, ¿ya? ¿Quién me la encargó? Un brasileño, en este caso un profesor de Brasil, que tenía una agencia de investigación de mercados internacionales. Entre paréntesis, él me enseñó varias cosas eh, sobre cómo hacer este trabajo. Eh, una vez que yo lo conocí a él, me dijo, oye, tú podías trabajar conmigo. Yo tengo una agencia, en fin, acá en Brasil, y cada vez que yo necesite información de Chile te la puedo pedir a ti. Perfecto. Entonces un día él necesitó hacer una investigación sobre el mercado de los jeans en Chile, porque había empresas brasileñas interesadas en introducir los productos de ese país acá en el mercado chileno. Entonces lo contrataron a él, pues si él hacía investigaciones de mercado internacional. Y él me llamó y me contrató a mí, yo le hice la investigación y bueno, cuento corto,
algunas empresas de Brasil que comenzaron a exportar su producción al mercado chileno. Pero así como me tocó ser, ¿no es cierto?, de la gente que recopiló los datos, yo también lo he hecho al revés. Me tocó, ¿no es cierto?, hacer el levantamiento de un perfil de mercado internacional para una organización chilena, una organización gubernamental, que quería saber cierta información respecto de Bolivia, Argentina, Perú. Entonces, afortunadamente yo tengo amigos en Argentina, en Bolivia y en Perú. Entonces, ¿qué es lo que hice? Los llamé, me junté con ellos telefónicamente, compartimos información por correo electrónico y pudimos levantar la información que se necesitaba. Y acá en Chile yo hice el proceso y finalmente entregamos el informe. Y muy interesante ese trabajo. Y hoy día, ese trabajo que hicimos de investigar 3 países, hoy día yo creo que usted tranquilamente por ese trabajo podría cobrar unos 60, 70 millones de pesos. En la época en que yo lo hice, hace unos 10 años atrás, cobramos 28 millones de pesos, una cosa así, ¿ya? Hoy día perfectamente podríamos estar cerca de los 60 millones de pesos. Y me quedaría a lo mejor corto si es que es más profunda la investigación. Entonces, existen bases de datos. Y eso es lo importante. Cuando uno quiere ir a un mercado, lo primero es saber de dónde podría yo sacar la información. La segunda cosa que va a ser importante cuando yo vaya a los mercados es tener una metodología que me permita ordenar esa información. Y creo que aquí está la clave, ¿ya? Los países tienen antecedentes, pero yo necesito ordenar esa información y saber qué es lo que va en cada una de esas clasificaciones. Entonces, lo primero es aquella dimensión más macro que tiene un país. Esta dimensión macro se llaman los factores físicos geográficos. En estos factores físicos geográficos, en el fondo es toda la infraestructura que está disponible en un país. Y parte de esa infraestructura, que tiene que ver con la tecnología, ¿no es cierto?, con las inversiones que se hacen en los medios de transporte, en las carreteras, en, en, en sus aeropuertos, en los puertos, en qué generación van los puertos de un país, en los sistemas de comunicaciones que existen, si hay fibra óptica, cuán avanzado está el ancho de banda, de transmisión de datos, en fin. Eh, toda toda esa información es parte de mi entorno físico. Y en el entorno geográfico hay una cantidad de variables que también es interesante conocer, como por ejemplo cómo se comporta el clima. Pero con esta mirada físico-geográfica, en primer lugar yo tengo la visión general de cuál es el gran macro entorno de un país. De ahí bajo a cuestiones que son un poco más específicas, como por ejemplo los factores sociopolíticos. Me va a interesar saber cómo es la población, cuántos habitantes son, cómo está compuesta, después cómo se gobierna el país, quiénes son los, o cuáles son los sistemas de gobierno que existen, si es un país democrático, si es un país autoritario, si es comunista, en fin. Me va a interesar también conocer después de los factores sociopolíticos cuáles son las principales características culturales del país. Me parece que aquí que en los temas culturales es donde hay una mayor eh, diferencia entre los países. Luego que conozco de su cultura, me va a interesar ya meterme de lleno en la economía, es decir, en tratar de evaluar o de medir el tamaño de la demanda que existe.
Pero antes de llegar a ello, yo tengo que saber cuáles son los sectores económicos que existen, cuáles son los principales indicadores que tiene un país. Después de tener una visión global de su economía, yo voy a buscar factores económicos específicos del sector que a mí me interesa explotar en ese mercado. Por ejemplo, si ustedes tienen interés en trabajar en el área textil, en el área forestal, en la minería, yo voy a ir a buscar información económica más específica. Y si quiero aún profundizar el análisis, ahora voy a hacer un análisis de 5 fuerzas, pero del sector industrial en particular que a mí me interesa. Y una vez que yo tengo levantada esta información de mi entorno competitivo, ¿no es cierto?, de las fuerzas del sector industrial, a través del modelo de 5 fuerzas de Michael Porter, lo que finalmente termino haciendo es el perfil a nivel del producto. Y con toda esa información, yo me puedo finalmente abastecer de un conocimiento que me dice cuál es el perfil de este mercado internacional, cuál es el perfil de este mercado país para el producto o la actividad que yo quiero desarrollar en este lugar. Entonces, por ejemplo, dentro de los factores físicos geográficos, uno se pregunta dónde está ubicado el país, cuál es su superficie, qué tipos de regiones existen dentro de ese país. Hay montañas, hay desiertos, hay costa, hay valle, hay lago. ¿Qué tipo de regiones geográficas? Los tipos de clima que tiene el país y finalmente la infraestructura. Pregunto yo, ¿alguien sabe por qué es importante saber dónde está ubicado un país? Por ejemplo, cuando yo dije Uzbekistán, me dijeron Medio Oriente. Yo le diría que no es Medio Oriente. En Asia, pero no es Medio Oriente. Pero es interesante saber dónde está ubicado Uzbekistán. Por ejemplo, veíamos dónde está ubicado Liberland. Y nos dimos cuenta que es un país en Europa. Díganme ustedes, ¿por qué es importante saber dónde está un país? Por uno, el entorno en el que se encuentra, porque por ejemplo un país en el Medio Oriente quizás va a ser un poco más peligroso llegar al país que uno en Europa. Al mismo tiempo la accesibilidad, porque nosotros en Chile es muy complicado llegar, el tema en donde nosotros estamos ubicados. Entonces la accesibilidad y en dónde está por el tema de seguridad. ¿Y los Ya, posibles socios comerciales? Dejé anotar aquí a mi sobrino Franco, que está participando. Así que déjeme ponerle los puntitos respectivos a Franco. Ya, ¿quién me estaba hablando ahora? Ahora sí que a usted con la palabra. Yo había dicho lo de los posibles socios comerciales. Mariel. Sí, Y ya. ¿Cuál es su apellido, Mariel? No la alcancé a ver el apellido. Saavedra. Saavedra, ya. Ya, a ver, explíqueme eso, Mariel. Lo que pasa es que dependiendo de con quiénes limitan, por decirlo de alguna forma, es Ya. probablemente con quienes comercian y se relacionan más por la cercanía de Ya, hacia muy el bien. exterior. Usted ha dado en el punto exacto, ¿ya? Doble puntito para usted, Mariel. Mire, claro, cuando yo sé dónde está ubicado un país, conozco cuál es el barrio donde vive, ¿verdad? Y dependiendo del barrio donde usted viva, es lo atractivo que usted puede ser. ¿Por qué? Porque yo voy a saber quiénes son sus vecinos y por lo tanto, si solamente es atractivo usted o también es atractivo el resto de los países limítrofes. Segundo, la ubicación me permite ya como primera mirada saber no solo dónde queda, sino cómo yo puedo llegar. O sea, tiene que ver con una cuestión de accesibilidad, ¿ya? Tiene que ver con una cuestión de accesibilidad, en primer lugar, y en segundo, lo que mencionaban sus anteriores compañeros, con el tema de cuál es la calidad del barrio en el que está ubicado ese país, ¿ya? Eso es básicamente. Profe, Cuénteme.
Y como una ventaja geográfica en el caso, por ejemplo, o sea, sin desmerecer, pero por ejemplo Chile tiene un gran territorio marítimo, por así decirlo, que nos da una gran Correcto. accesibilidad con Asia, con África, con quizás Europa, yéndonos por el Pacífico. Pero en el caso de Bolivia, ellos tienen ese problema porque la navegación no es su mayor como medio de transporte o de exportación, pero también allí se puede ver que si se van por el lado argentino brasileño pueden ir por el Índico, o si se van por el lado peruano chileno pueden transitar por el Pacífico. Entonces, como las Ya. ventajas geográficas de cada país. Eh, más que las ventajas, aquí se trata de tener una visión de, de datos bien objetivos y no entrar a calificar esos datos si son una ventaja o no. Porque cuando hablamos de la ventaja de una ubicación, ya estamos diciendo cómo soy yo comparado con otro. Y aquí en este minuto, cuando yo levanto información de un mercado, no me interesa a mí eh, aún compararlo con otro. Entonces quiero tener solamente el perfil que se llama de un atractivo absoluto y no de un atractivo relativo. ¿Ya? Entonces, cuando usted empieza a hacer ese análisis, Roberto, lo que usted está haciendo es un análisis comparativo del país, ¿ya? Pero aún no me interesa tener esa información, ¿ya? En la primera parte de la localización, solo es dónde está, cómo se puede llegar y cuán bueno es el lugar donde está ubicado, ¿ya? Eso, fíjense, Liberland, ¿dónde está ubicado? Ya en la frontera entre Serbia y Croacia, está casi en el corazón de Europa. Bueno, vamos a dar a continuación algunos ejemplos de esto que yo estoy contando. Pero aquí hay cuestiones que son súper relevantes, ¿ya? Respecto a los factores físicos geográficos, yo creo que aquí hay cuestiones que son tremendamente paradigmáticas, ¿eh? Uno, uno cuando nace en un país y se ha desarrollado, eh, ha vivido en ese mercado, ¿no es cierto?, ha crecido en ese país, uno empieza a formarse una idea acerca de la infraestructura que tiene el país, acerca de la geografía que tiene el país. Y para uno, un país es esa realidad, ¿ya? Eh, para uno el país eh, tiene, tiene esa forma. Entonces, cuando usted nace en un país mediterráneo, ¿no es cierto? Como decía su compañero, sin, sin mar, usted entiende que los países pueden ser así, sin mar. Cuando yo nazco en un país con costas, a lo mejor me va a costar entender que haya países que no tienen mar. Entonces, va configurando de alguna manera mi experiencia de vida una suerte de paradigma respecto de cómo son los países. Fíjense ustedes que yo les pregunto, si yo les pregunto que me describan una escuela donde van los niños, ¿no es cierto?, a estudiar en segundo básico, la enseñanza básica. ¿Cómo es una escuela? ¿Cómo es una escuela? ¿Qué hay en una escuela? Salas de clase. Sí, Hanson, en una escuela hay salas de clase. Muy bien. Sí, sí, eso hay en la escuela, salas de clase. ¿Qué más? Profesores. Profesores, claro, no pueden faltar los profesores. ¿Qué más hay en una escuela? Descríbanme una escuela. Baños, comedor. Bárbara, muy bien. Baños, Canchas, comedores, patio. canchos, patios, ¿verdad? Un sistema. Un sistema, ya, muy Era- bien. Y hay médicos, Directores, hay inspectores. sillas, hay una estructura, una organización, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros conocemos como una escuela.
Bueno, pero ustedes se imaginarían una escuela, si yo les digo, vamos a la escuela, eh, ustedes se imaginarían que esa escuela es eh, tronquitos de árbol que sirven como asiento, al aire libre, donde algunos niños que no alcanzan el tronquito se tienen que sentar en el suelo, donde efectivamente hay profesores, pero no hay salas de clase. Y para protegerse del sol, ¿no es cierto? A lo mejor de la lluvia, unos techitos estos con, casi como una ramada, ¿no es cierto? Solamente con ramas de árboles, ¿ya? Con ramas de palmera, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y eso sería la escuelita, y es una escuela. Fíjense cuál es el concepto de escuela que tienen ustedes. Y esos niños, cuando usted le dice escuela, para ellos esa es la escuela. Y ese es el concepto de escuela que ellos tienen. Así son las escuelas, ¿ya? Y le estoy hablando de una realidad no muy lejana de acá. A mí me tocó conocer eso en Guatemala. Y conocí muchas escuelitas que son así como yo les cuento. Tronquitos de árbol cortados donde los niños se sentaban. La profesora paraba al frente de los chicos con una pizarra, con tiza, pero no había ni cancha, ni baño, ni nada, ni agua potable, ninguna cosa, nada. Y los niños iban a la escuela. Entonces, fíjense ustedes que su experiencia, aquí voy a precisarlo. La experiencia de vida formatea en uno ese disco duro mental que tiene y le dice cómo son las cosas, entre otras, cómo son las escuelas. Voy a avanzar para después comentar algunos ejemplos y ustedes también comentan los suyos. Cuando yo voy a los factores sociopolíticos, me interesa conocer cómo es la estructura de la población, cómo es su demografía, pero también conocer la forma del gobierno y cómo se organizan política y administrativamente estos países. Me interesa conocer cómo es el clima, ¿no es cierto?, político que hay en ese mercado, cuál es su coyuntura, cuáles son las otras entidades, organizaciones, participantes de la vida política del país y quiénes son otros actores que uno podría decir que aparecen como stakeholders, ¿no es cierto?, dentro de la vida política. Entonces, ¿qué le interesa a usted desde el punto de vista político de un país? Le interesa, en primer lugar, conocer cuál es el nivel de riesgo político que existe en ese país. Porque fíjense ustedes que un país que tiene, desde el punto de vista del riesgo político, un buen indicador, hay estabilidad a través del tiempo, independientemente del régimen político, pero si hay una estabilidad política a través del tiempo, esa estabilidad política te dice que bajo esas condiciones yo puedo hacer negocios en ese país. Pero cuando yo voy a un país con un mayor nivel de riesgo político, donde cambian permanentemente los presidentes, donde, en fin, el país tiene un mayor riesgo y por lo tanto esa tranquilidad o esa suerte de estabilidad se pierde y hace que el mercado sea menos atractivo. Entonces, lo que interesa dentro de la actividad política es medir cuál ha sido la estabilidad de gobierno que ha tenido ese país. Y una vez que yo tengo claro cuál es la estabilidad de gobierno, que tiene que ver con el nivel de riesgo país, me interesa saber cómo se organiza la estructura de poder dentro de ese país. Y lo tercero, ¿quiénes son los que tienen ese poder? En Chile, se supone, según los estudios que se han hecho, que son 25 familias las que tienen el poder en Chile. Y no hay más.
Esto desde que Chile se llama Chile, desde que Chile se independizó. Es decir, desde el 1810 para adelante. Las familias que han ostentado el poder dentro de Chile son entre 25 y 30 familias, y no hay más, ¿ya? Si alguien quiere saber acerca de esto, puede ver un artículo que escribió este señor de la radio Bio Bio, ¿cómo se llama? Mosquera, ¿ya? Él hizo una investigación muy buena respecto de quienes tienen el poder en Chile. Y cuando uno se da cuenta cómo está el poder dentro de un país, ahí uno sabe si en realidad va a haber o no va a haber estabilidad. En los factores culturales, lo importante no tan solo saber cuáles son los idiomas, cuál es su religión, su educación, sus costumbres, sino que también conocer, por ejemplo, a partir de la derivación de estos principales elementos, cómo configura la variable cultural lo que son los gustos y preferencias de los consumidores. Desde el punto de vista del marketing, hacia allá vamos nosotros. ¿Cuáles son sus gustos y preferencias? El otro día alguien contaba un caso, ¿no es cierto?, que me decía, en la India no se comen las vacas porque son sagradas. Entonces, ¿qué pasa con McDonald's? ¿Qué pasa con las hamburguesas? Bueno, tiene que adaptarse nada más, ¿ya? Pero hay ciertos, de acuerdo a su idiosincrasia religiosa, ahí hay un tema, ¿no es cierto?, con la carne de vacuno. Si yo me voy, por ejemplo, al tema económico, naturalmente que lo primero que yo quiero saber es si el país es rico o no es rico, o sea, qué recursos tiene, cuál es, por ejemplo, el nivel de formación que tiene el recurso humano dentro del país, si existen o no mercados de capitales, si la tecnología está lo suficientemente desarrollada, si hay sectores tecnológicos dentro de la economía de ese país. En cuanto a la estructura sectorial, ¿qué actividades económicas se desarrollan en ese mercado? ¿Ya? Por ejemplo, existe dentro de la parte agropecuaria, ¿ya?, dentro de la parte de minería, de los servicios, ¿qué tipo de sectores industriales hay? En un país hay extracción de pesca, por ejemplo, existe la actividad de la pesca, ya hablamos de pesca de río y de pesca de lago, pero en general la actividad pesquera. Claro, siempre es más importante la actividad pesquera marítima que la lacustre, por ejemplo, pero en algunos países existe, ¿ya? ¿Cuál es el nivel de desarrollo que tiene cada uno de esos sectores de la economía que se desarrolla en un mercado? Y en la política económica, naturalmente, ¿cuáles son las principales regulaciones que existen? Eh, cómo ha sido el comportamiento, el desempeño de esa economía y cuáles son los principales reglamentos, ¿no es cierto?, que rigen el quehacer dentro de cada uno de estos sectores de la economía del país. ¿Cuáles son ahora la legislación económica en términos generales? ¿Cómo es la estructura tributaria? ¿Cómo es la estructura comercial? ¿Cuáles son los impuestos que se pagan? ¿Cómo se tienen que organizar las operaciones comerciales dentro de ese país? Alguien señalaba también hoy día, al comienzo de la mañana, cuáles son los acuerdos internacionales que yo tengo, con qué países hay TLC, con qué países hay uniones aduaneras, con qué países existen acuerdos bilaterales de comercio. Por último, interesa conocer del país cómo se comporta el comercio exterior, básicamente para saber si hay o no existencia de divisas dentro del mercado, cómo es la generación de divisas y cuál es el uso que se le da a esas divisas, cuáles son los principales movimientos hacia el extranjero y cuáles son las principales importaciones que se tienen en un país. Por último, un tema no menor, y
tal vez uno no estudia en su carrera, que tiene que ver con la economía de guerra. ¿Alguien sabe a qué se refiere la economía de guerra? Estoy aquí atento para asignar puntitos, ¿ah? Economía de guerra es cuando un país obviamente está en un conflicto bélico y se dedican todos los recursos a producir para la guerra. Por ejemplo, en la Segunda Guerra en Alemania al final se eliminaban, por ejemplo, productos cosméticos, radio. No hay ninguna cosa que no sea esencial para la guerra. Ok, por ahí va Franco. Muy bien. Corea del Norte. Roberto, dígame. Corea del Norte puede ser, como un ejemplo. Puede ser, sí, puede ser, Roberto. Pero ¿qué entenderíamos por economía de guerra? Tiene que ver con eso, con una orientación, ¿ya? Entonces yo voy a un país, usted viene a invertir en Chile y le interesa saber cuál es la economía de guerra que tiene Chile. Aunque ustedes no lo crean, Chile tiene economía de guerra. ¿El armamento que tiene? No tiene que ver con el armamento, no. El presupuesto que se dirige a posibles conflictos, como que hay una cierta parte del presupuesto de la nación Ah, que ya, está... ya. No, Bárbara, no tiene que Ya. ver con eso. No. Profe, las participaciones como de los recursos económicos que tiene el país las toma el Estado, tiene una mayor participación. Ah, muy bien, Roberto, por ahí, Empieza a restringir un poco la actividad privada, ya, aumenta su endeudamiento, ya, suba, como, por ejemplo, puede ser lo que está pasando ahora con el royalty minero, con los impuestos a los súper ricos, qué sé yo. ya, ya. Tiene que ver con, va por ahí, Roberto, ¿no es cierto? Tiene que ver con cuáles son las prioridades que el gobierno da, o que el país da en este caso, eh, respecto del uso de los bienes que son privados. Por eso está muy bien lo que decía Franco, decía, en la Segunda Guerra Mundial en Alemania se suprimió la producción de cosméticos y todo se orientó a producir cuestiones que tuvieran en realidad utilidad desde el punto de vista bélico. Ya. Por ejemplo, si uno necesita mover tropas, voy a dar el ejemplo de Chile, uno necesita movilizar tropas desde Valparaíso, desde Santiago hacia Punta Arenas, uno no los va a mandar a pie a los soldados, ¿ya? Tampoco los va a mandar en bus, en barco, pero se van a demorar mucho en llegar, entonces mandémoslo en avión. Entonces yo voy a ir aquí al aeropuerto y inmediatamente, ¿no es cierto?, cualquier cosa que vuele, incluso las moscas, quedan bajo la potestad de la Fuerza Aérea de Chile. Entonces, cuando yo necesito movilizar tropas al extremo sur, le digo a la Fuerza Aérea de Chile, oye, la logística para mover gente. Entonces va a la Fuerza Aérea de Chile, hay un montón de aviones ahí en la losa del Aeropuerto Internacional de Santiago y dice, ya, todos los aviones de la TAM no van a salir, no van a ir a los destinos y lo que van a hacer es, van a transportar las tropas. Entonces, el Estado chileno tiene prioridad sobre el uso de los recursos privados en el caso de una economía de guerra. No es que se los vayan a quitar, tampoco que no le vayan a pagar por usar el avión, pero tiene prioridad en el uso. Entonces, la Armada de Chile, cualquier cosa que ande flotando en el agua y que sirva para los propósitos, ¿no es cierto?, del conflicto, tiene prioridad en el uso. Entonces, yo tengo un kayak y ya, no, acá con el kayak. Si yo necesito usarlo, se lo voy a pedir prestado, ¿ya? Incluso se lo puedo arrendar. Profe, incluso eso pasó en la Primera Guerra Mundial. En París se usaron incluso los taxis, todos los vehículos privados para llevar tropa y armamento. Por supuesto, por supuesto. Aquí en Chile, en algunas situaciones, ¿ya? Ocurrieron cuando fue el golpe militar, ¿no es cierto?,
en el año 73, yo lo recuerdo, yo era niño y había un señor en el barrio que tenía un camión, ¿ya? Y de la noche a la mañana apareció el camión pintado de otro color y, y lo vimos a él de uniforme. Le habían puesto, ¿no es cierto?, el típico uniforme verde oliva de la época y estaba para transportar material bélico. No, fue en el año 1978, ¿verdad? No fue para el golpe militar. Fue el 78 cuando estábamos en este conflicto con Argentina. A él le pidieron prestado el camión, con chofer incluido, ¿ya? Entonces lo vistieron de militar y él, en este caso, ¿no es cierto?, el gobierno le arrendaba el camión, pero el uso prioritario que se le daba a ese camión era para lo que estimara pertinente el ejército, que era el que había pedido el uso de ese camión, ¿ya? Eh, bueno, entonces, fíjense que en la economía de guerra, más que cuando un país está en una situación bélica, lo que interesa conocer es cómo se maneja un país cuando constitucionalmente está en un estado de excepción. Como por ejemplo ahora, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en el estado de excepción, por esta crisis sanitaria que tenemos, hay ciertas restricciones, ¿verdad? Hay ciertas limitaciones respecto de lo que los privados podemos hacer. Y si el gobierno quisiera, producto del estado de excepción, podría, ¿no es cierto?, pedirle a los privados que, como ocurre con el caso de las clínicas, que sean todas partes de una red de salud única a nivel nacional. Cosa que se hace, ¿verdad? Y por lo tanto se da prioridad a lo que es la necesidad que el Estado determina, en este caso, ¿no es cierto?, que son las camas UCI. Aquí tenemos un ejemplo a la mano y eso está ocurriendo en todos los países. Entonces, ¿cómo funciona un país desde el punto de vista de su economía cuando existen estados de excepción? Eso es lo que interesa estudiar en la economía de guerra y por lo tanto conocer, ¿no es cierto?, qué es lo que qué es lo que ocurriría, ¿no es cierto?, eventualmente con mi trabajo en ese mercado cuando este mercado está en un estado de excepción. ¿Ok? Bueno, y después vienen los factores económicos específicos que ustedes conocen de las 5 fuerzas, y después están aquellos factores que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el perfil del producto, como por ejemplo, quiénes son los competidores, cuál es el nivel de desarrollo tecnológico que existe en el mercado para el tipo de actividad económica que voy a desarrollar, cuáles son las regulaciones específicas, si voy a instalar un local de comida, un restaurante, cuál es la regulación que hay, cómo funcionan los sistemas de transporte, los canales de comercialización, cuáles son los presupuestos que se destinan a publicidad, a la promoción, cuáles son los estándares de calidad que se manejan, cómo funcionan las políticas de precio en ese mercado. Y aquí entra todo el detalle, ¿no es cierto?, de cómo funcionan en el fondo las 4 P's del marketing en ese país. Vamos a algunos ejemplos que son interesantes de consignar, que tienen que ver principalmente con la infraestructura. La condición climática y económica que existe en Dubái me dice que yo tengo paradas de buses con aire acondicionado. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, que de los factores físicos geográficos, la variable clima es tremendamente importante considerarla al momento de establecer un tipo de operación en un país. Y se dan ciertos servicios que en otros lugares no existen. O sea, el calor que debe hacer allá en Dubái seguramente da origen a que alguien haya hecho un emprendimiento y haya construido estas paradas de autobuses con aire acondicionado. Cuando por la variable clima usted tiene que vender productos en zonas donde hace mucho calor, pero también tiene que ir a climas que son muy fríos dentro de un mismo territorio, como ocurre en el caso chileno, usted tiene que tomar las precauciones en el caso. A lo mejor no es el mismo producto bajo las mismas características. No es lo mismo llevar chocolate a Punta Arenas que llevar chocolate
Antofagasta, Iquique o Arica, o es lo mismo. Los meto dentro del mismo tipo de camión. No, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿cierto? Porque hay uno que va a pasar por un clima más cálido, entonces transportar el chocolate a Arica no es lo mismo que transportar el chocolate a Punta Arenas. ¿No? Es algo que yo debería tomar en consideración. Por lo tanto, voy a trabajar en qué tipos de clima y cómo ese clima va a incidir en las características que va a tener mi producto o mi servicio. A lo mejor usted es un servicio y está acostumbrado a que la gente de su empresa, la que entrega ese servicio, vista de una determinada manera. Pero si yo me voy a un clima donde hace mucho frío, a lo mejor el uniforme que suele tener la gente para usar en mi país no lo voy a poder repetir en el otro. Voy a tener que adaptarme de acuerdo a una condición climática. Entonces, ¿saben ustedes cuál es la importancia que tiene estudiar el clima? No tan solo saber cómo el clima va a incidir en el país, sino que hay otra cosa que es muy relevante, fíjense ustedes, es poder a veces determinar cómo el clima influye en el comportamiento de las personas. Me voy a permitir contar una historia que la voy a tratar de hacer lo más breve posible. En el año 1982, en Chile, 1982, por primera vez un gobierno se preocupó de la imagen país. ¿Cuál es la imagen que el país proyecta en el extranjero? Y fue el gobierno, ¿no es cierto?, del general Pinochet, y encargó un estudio sobre cuál es la imagen país que tenía Chile en el extranjero. ¿Para qué? Para poder ayudar y potenciar a través de una agencia especializada que se llamó ProChile y que se creó, ¿no es cierto?, bajo ese régimen, bajo ese gobierno, para ayudar a promocionar los productos chilenos en el extranjero y poder desarrollar el comercio exterior chileno. Bueno, en esos años se hizo una investigación donde se dijo que el 92% de la gente no conocía Chile, no sabían dónde estaba ubicado Chile. Los que sabían que Chile era un país, decían que en Chile era un país bananero, ¿ya? Y Chile era un país medio tropical. Principalmente eso se sabía en Europa y en Norteamérica. En Asia no tenían ni idea de que Chile existía. Entonces, como Europa y Estados Unidos eran los dos principales mercados a los que apuntaba el desarrollo exportador chileno, se contrató un especialista, al señor Fernando Lenis, para que se hiciera cargo de la campaña de imagen de marca país. Esa campaña de imagen de marca país tuvo un primer gran logro en el año 1992, o sea, 10 años después. En el año 1992 se conmemoraron, si no me equivoco, sí, en 1992, los 500 años del descubrimiento de América por parte, ¿no es cierto?, de don Cristóbal Colón. Y en Sevilla, en España, se organizó una gran feria que se llamó la Feria de los 500 años del descubrimiento de América, donde participaron muchos países mostrando, ¿no es cierto?, lo que había sido después de 500 años este encuentro, ¿no es cierto?, entre dos mundos. Todos los países tenían un stand. Entonces Chile no quedó atrás en esto y también montó su stand en esta Feria Mundial de Sevilla. Y se le ocurrió, ¿no es cierto?, a los chilenos, muy habilosa la gente de esa época, dijo: nosotros debemos tener un ícono como país que ayude al posicionamiento de Chile respecto de el resto de los países, y tenemos que destacarnos. No se trata de tener el stand más grande, pero sí
el stand que tenga un icono. ¿Y saben qué usó Chile de icono? Un iceberg. Pero no un iceberg inventado, sino que llevaron un iceberg de verdad. Entonces, la Armada de Chile, en un buque de transporte, en una cámara frigorífica que especialmente se construyó para eso, llevó hasta España un iceberg. Y ese iceberg era el corazón, era el centro de lo que había en el stand de Chile. Entonces, Chile fue conocido como el stand de un iceberg. ¿Y de dónde provenía ese iceberg? Del territorio antártico chileno. ¿Y qué estaba indicando ese icono? Que Chile era un país que estaba ubicado en la Antártida. O sea, era un país que estaba en un clima frío. ¿Y cuál es la diferencia entre vivir en un país de clima cálido y vivir en un país de clima frío? No, los que trabajan en este tema saben que las personas de climas cálidos son más alegres, son más juguetonas, ¿no es cierto? Llamémosle dicharacheros en un lenguaje más coloquial, pero la gente que vive en climas fríos es un poquito más grave, son más serios. Entonces, ¿qué se quiso decir? Chile no es un país tropical, Chile es un país de clima frío y por lo tanto Chile es un país de gente seria. Y ahí comenzó realmente el posicionamiento de Chile en el mundo, con una imagen de marca país, año 92, diciendo que Chile era un país de gente seria. ¿Por qué? Porque estábamos ahí, en el sur del mundo. Entonces los eslogans que usaba Chile como país para promocionarse internacionalmente era tu mejor socio comercial en el fin del mundo. Pero lo primero era que en Chile terminaba el mundo. No obstante, aquí los que sean de Punta Arenas, ¿verdad? La región de Magallanes, la ciudad de Punta Arenas, es la ciudad continental más austral del mundo. ¿Dónde termina el mundo? En Punta Arenas. No hay otra ciudad continental más austral que Punta Arenas. Y mucha gente lo sabe, y los turistas se toman fotos ahí donde dicen, estoy en el fin del mundo. Después de esto, de este lugar donde yo estoy parado, no hay nada más. Después viene la Antártida. Ahí se acaba el mundo. Hay unas islas, ¿no es cierto? Eso, pero aquí se acabó el mundo continental. El continente americano termina ahí. Entonces se dijo que Chile era un país de gente seria, un país de clima frío, y que por lo tanto se podía hacer buenos negocios con nosotros porque somos serios. El clima condiciona el tipo de comportamiento que tienen las personas y por lo tanto su gusto y preferencia. Pero desde el punto de vista de la imagen, para nosotros era tremendamente importante sacar el estigma de ser un país tropical al estigma de ser un país que en este caso es de un clima frío con gente seria. La infraestructura de un país. Ya me voy a salir del tema climático. La infraestructura de un país. Vimos, por ejemplo, en la primera clase, el caso que yo les contaba de los productos Saralí. Desde el punto de vista de su infraestructura, Chile no tenía la cadena de frío. Por lo tanto, cero posibilidad de trabajar los postres Saralí en Chile. Bueno, la infraestructura tiene que ver con eso. ¿Están dadas las condiciones o cuáles son las condiciones que existen en un país para poder hacer negocio en él? Existen los canales de distribución y los canales de distribución tienen, ¿no es cierto?, las condiciones para que yo pueda comercializar mi producto. Ustedes lo vieron en el caso Nescafé. Hay productos que no están en Chile y hay productos que son particulares de otros mercados. Pero eso tiene que ver también, ¿no es cierto?, con no solo una configuración de gusto y preferencia, sino que tiene que ver con una cuestión físico-geográfica, con una cuestión de climas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está ubicado India? ¿Dónde está ubicado China?
Fíjense que en el medio de estos dos países está Nepal, ¿no es cierto? Pero lo que principalmente separa India de la China es un cordón montañoso llamado el Himalaya. Y la única manera de hacer comercio entre China e India es aéreo. O sea, si yo quiero ir en bus de China a India, no puedo, porque no se puede. No puedo pasar por la frontera entre China e India, porque tengo que cruzar el Himalaya. Entonces, si yo quiero hacer comercio entre los dos países, el transporte carretero no hay. Tengo que hacerlo de manera aérea. Lo puedo hacer por mar, también lo puedo hacer por mar, pero tengo que darme una tremenda vuelta para llegar desde la India a China por mar. Lo hago, se puede hacer, pero es más lejos. Es mayor las distancias que tienen que recorrer los productos. En cambio, por la vía aérea sí permite un comercio más fluido, pero entre un sector de India y un sector de China. Igual las distancias son considerables. Por lo tanto, dentro de las características geográficas que tiene un país, muchas veces esto limita. Y limita más que la realidad, limita la mitología que tenemos las personas respecto a los mercados. Si yo les digo a ustedes que van a hacer un viaje en automóvil a La Serena, desde Santiago, desde Viña del Mar, ¿cuánto se demora uno en automóvil entre Santiago y La Serena? O entre Viña del Mar y La Serena, que es más o menos lo mismo. ¿Alguien sabe? De 4 a 5 horas. De 4 a 5 horas. ¿No es cierto? Muchas gracias. De 4 a 5 horas uno se suele demorar. ¿Y cuántos kilómetros de distancia hay entre Santiago y La Serena? Si me demoro de 4 a 5 horas, promedio 100 kilómetros la hora, entre 400 y 500 kilómetros, ¿cierto? Se supone que hay como 600 kilómetros de distancia entre Santiago y La Serena. Bueno, ¿qué le dice a usted su experiencia de vida? Que usted en Chile, aproximadamente, recorre 100 kilómetros en una hora. Eso le dice su experiencia de vida. Bueno, entonces, cuando me tocó a mí programar un viaje, yo andaba con otro profesor, nos tocó programar un viaje dentro de un país para visitar una localidad que quedaba a casi 600 kilómetros de distancia. Nosotros nos programamos y dijimos, si salimos de aquí a las 6 de la mañana, 6 y 6, vamos a llegar al mediodía al lugar donde vamos. Eran las 4 de la tarde y todavía no llegábamos. O sea, no eran 6 horas de viaje para recorrer 600 kilómetros. Se equivocó, como decía un antiguo profesor que usaba muchos de estos refranes, se equivocó la paloma, ¿ya? Para nosotros recorrer casi 600 kilómetros a 100 kilómetros por hora eran 6 horas. Salimos a las 6 de la mañana y llegamos a las 12 del día. Pero no eran las 12, eran las 16 horas. O sea, llevábamos 4 horas más. O sea, ya llevábamos 10 horas de viaje. Y todavía no llegábamos al lugar. ¿Saben qué hicimos? Nos devolvimos. Desde loco. Y, o sea, tú no te podías demorar 12 horas en recorrer 600 kilómetros. ¿Dónde estuvo nuestro error? Estuvo en el formateo del disco duro. Y el disco duro a uno le dice qué cosa. Que uno, por su experiencia de vida, sabe que 600 kilómetros más o menos se demorará unas 6 horas en recorrerlo. Claro, pero eso dependiendo de cuáles son las condiciones geográficas y de cuál es la infraestructura que existe en ese país, de la infraestructura de sus carreteras. Cuando tú tienes que subir una pendiente, ¿qué es lo que se hace acá? ¿Qué es lo que se hace acá en Chile en las carreteras que se han construido, las carreteras tan modernas que tenemos? Hay una pista lenta y una pista rápida. Entonces los camiones, que pueden ir necesariamente más lentitos, suelen tomar la pista lenta. Pero en ese país donde nosotros estábamos,
no había pista lenta, ni había pista, y en algunos casos había una única pista, por lo tanto tenías que esperar que el tipo de la banderola dijera, ya, ahora pasan los del otro lado. O sea, te pegáis un cantón tranquilamente de media hora o 40 minutos para poder pasar por la única pista que existía. Y tenían que subir y bajar montañas. Entonces uno decía, ¿por qué no construir un puente? O sea, aquí está listo para construir un puente, pero el país era pobre en infraestructura, po. Entonces, el transporte terrestre no tenía las mismas condiciones que el transporte terrestre que nosotros estábamos acostumbrados a conocer. Por lo tanto, nuestro paradigma respecto de cómo son los factores físicos geográficos de un país nos dice que los países son así, que las escuelas son como ustedes dijeron que eran. Miren, aquí hay una anécdota que le ocurrió a este caballero. Bill Clinton, cuando fue presidente de Estados Unidos, Bill Clinton fue presidente de Estados Unidos entre el año 1993 y el 2001. Y en el año 1998 fue el primer presidente de Estados Unidos en visitar el África subsahariana. Comenzó su visita en un país que se llama Ghana y de ahí se fue a visitar Botswana, Uganda, Ruanda, Senegal y Sudáfrica. Esto fue en marzo del año 1998. Bill Clinton, como era muy marquetero él, ¿ya? Le gustaba, ¿no es cierto?, dar a conocer sus logros como gobernante. Cuando organizó la gira a la África subsahariana, lo primero que hizo, llamó por teléfono a su amigo Ted Turner. Ted Turner todavía sigue teniendo participación, ¿no es cierto?, dentro de la propiedad de CNN. Entonces le dijo, oye Ted, ¿te gustaría tener la cobertura exclusiva de la gira de este presidente y de este primer presidente que va a visitar el África subsahariana? Este primer presidente de Estados Unidos que va a visitar esa parte del continente africano. Obviamente que Ted Turner le dijo que sí. Entonces Bill Clinton le dice, ya, tu equipo va a ir, prepara un equipo y tu equipo va a bajar conmigo, ¿no es cierto? Va a viajar conmigo en el Air Force One, con la única condición de que tienen que hacer la cobertura en directo de todas las actividades que yo realice allá de todas las actividades oficiales que yo realice allá en África. ¿Listo? ¿Qué hizo Ted Turner? Ted Turner llamó a uno de sus editores, de sus ejecutivos de la CNN y le dijo, esta es la misión, ir y hacer la cobertura en vivo y en directo de todas las actividades que el presidente Clinton realiza en África. Y a esta persona, un gringo, ¿no es cierto?, un norteamericano nacido, criado, educado, todo en Estados Unidos, armó el equipo. Un equipo como de 10, 12 personas, y todos gringos, nacidos y criados en Estados Unidos. Y partieron a la gira. Bueno, en todos los lugares donde llegaban, instalaban las máquinas, ¿no es cierto?, los equipos, ¡pum!, y hacían la transmisión en directo de lo que estaba haciendo Bill. Y cuando llegaron a este país, a Botswana, fueron a una localidad, Bill Clinton creo que andaba con una hija, ¿no? No fue la Hillary Clinton a ese viaje, fueron a una localidad, a una escuela, ¿ya?, a visitar un tema de escuelas, ¿ya? Y la noche anterior, como era un poco secreta la agenda que tenía Clinton, la noche anterior le dijeron al equipo de la CNN, mañana vamos a ir a visitar unas escuelas en esta ciudad de Botswana. Y los periodistas se prepararon, el equipo se preparó para hacer la cobertura en directo de lo que iba a hacer Bill Clinton. Bueno, cuando llegaron 2 horas antes, ¿no es cierto?, a montar los equipos y todas las cosas para hacer la cobertura de la actividad de Bill Clinton, llegaron a la escuelita y se encontraron que las escuelas no eran como ellos se imaginaban. Porque ellos habían estudiado en escuelas en Estados Unidos, habían visto escuelas durante toda su vida con el paradigma de escuela. Bueno, se encontraron con otro tipo de escuela, con una infraestructura distinta. Después preguntaron dónde estaba la fuente de poder de la electricidad, porque tenían que enchufar los equipos. Entonces preguntaron dónde está la fuente de poder.
La respuesta que escucharon fue otra pregunta. ¿Qué es fuente de poder? La electricidad. ¿Dónde está la electricidad? Respuesta a la pregunta ¿dónde está la electricidad? Otra pregunta. ¿Qué es la electricidad? No había, no existía en este lugar. ¿Y qué pasó? No pudieron hacer la transmisión, no pudieron hacer la cobertura. Entonces uno dirá, bueno, si no hay electricidad tengo que llevar equipos, ¿no es cierto?, electrógenos propios de generador de energía. Bueno, pero ¿cuándo llevas tú equipos? Cuando tú supones que no hay. Pero ¿por qué ellos no pudieron suponer que no había electricidad? Si les dijeron que iban a ir a visitar un colegio. Porque su paradigma de colegio es el paradigma que ellos tenían, ¿no? Entonces, ¿qué les podría decir a ellos que en este país no hay electricidad? O que en esa localidad no hay electricidad, o que las escuelas son así y que no funcionan, no existe eso. Nada. Entonces, en el marketing internacional, uno de los grandes errores que tienen que ver con los aspectos físicos geográficos, dice en relación con esto, que a veces uno supone que las cosas son así, pero en realidad pueden simplemente no existir. No existir. Miren, cuando ustedes vayan a la India, dentro de la maleta que lleven, existen unos rollitos de papel higiénico, ¿ya? Por si acaso. Se los digo por qué. Porque en muchos hoteles de la India no hay papel higiénico. En muchos hospedajes de la India, si es de 4 estrellas para abajo, no hay. ¿Y por qué? Porque no usan. Entonces, cuando usted va al baño, ¿qué le dice a usted su experiencia de vida? Hay papel higiénico, pero su experiencia de vida no le ha enseñado que hay países donde el papel higiénico no existe. Entonces usted va al baño y piensa que el baño es un baño como en todas partes. Pero eso es lo que usted cree. Entonces la infraestructura tiene una cuestión muy importante. Muchas veces la infraestructura condiciona lo que yo puedo o no puedo hacer en ese país. Y hay cosas que simplemente por no existir no se pueden simplemente hacer. Un ejemplo de un factor sociopolítico, la configuración de la población. Y voy a terminar con esto para comentarles cuál va a ser la actividad de la próxima semana. Mire, en el año 1950, como se aprecia acá en la lámina, la pirámide poblacional decía que la gran cantidad de población de Japón estaba concentrado desde los 40 años hacia abajo. O sea, Japón tenía una población muy joven. En el año 2005, la pirámide poblacional, que ya dejó de ser pirámide, concentra la población entre los 60 años y los 30 años. Ahí está concentrada la mayor parte de la población de Japón. Japón hizo una proyección hasta el año 2055. Y en el año 2055, la población de Japón va a estar concentrada entre los 45 y 80 años. Es decir, Japón va a ser una nación de gente adulta y de gente adulta mayor. Y ese es un tremendo problema desde todo punto de vista. Pero para nosotros, como gente de marketing, sabemos que la relación etaria de la población o la composición etaria nos dice cuáles son las necesidades que hay que satisfacer. Por lo tanto, no es lo mismo satisfacer necesidades de Japón en 1950 que satisfacer las necesidades que va a tener Japón mayoritariamente como mercados que van a emerger en el año 2055. En China hay un tema muy interesante que ustedes lo van a terminar de desarrollar, que se llama
a dónde se han ido todas las mujeres. Fíjense ustedes que en China, por ser un país sobrepoblado, ha existido un estricto control de la natalidad. Y ese estricto control de la natalidad ha permitido, ¿no es cierto?, que las ecografías, ¿no es cierto?, prenatales que se hacen, y como existe, ¿no es cierto?, una predilección por los hijos varones en esa cultura, las mujeres abortaran cuando eran niñitas las que estaban en gestación. Lo que ocurrió es que en China hay una mayor proporción de gente que bordea los 20 años, que son hombres que mujeres. Y ellos lo plantean de la siguiente manera: por cada 6 solteros existen 5 novias potenciales. O sea, uno de esos se va a tener que quedar soltero nomás, sin novia, no va a tener novia. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué están haciendo los padres? Porque allá es muy importante formar una familia. Entonces, hay varones que no se van a poder casar. Entonces, ¿qué están haciendo los padres? Y aquí la lámina dice, lea el final de la historia en el documento Mujeres en China, que va a estar disponible en el aula virtual en la clase número 3. Es cortito, es media página en PDF donde cuenta esta historia que yo les estoy relatando. Entonces, aquí hay todo un tema. Pero hay un tema también que tiene que ver con la cantidad de población que existe en los países y la escala a la que están acostumbrados a operar los mercados. Voy a contar una última historia. Una historia que le ocurrió a la noble Universidad de Valparaíso. Creo que debe haber sido por allá, por el año 2003, 2004, por ahí, 2004, 2005, por ahí tiene que haber sido. Nuestra universidad, en esa época, tenía un director de vinculación internacional muy inquieto, un profesor muy habiloso. Ellos habían diseñado un programa que se llamaba Spanish on Road, y tenían una micro, ¿ya? No era de la universidad, pero la universidad arrendaba esa micro. Era una micro con la que hacían un tour con todos los eh, estudiantes que venían de la Universidad Estatal de San Diego, ¿ya? Y viajaba esa gente de San Diego a Chile, se hospedaban en casas de familias chilenas y viajaban en este bus y los llevaban, por ejemplo, a Pomaire. Entonces, mientras iban en el bus, les iban enseñando algunas palabras y algunas expresiones de qué tenían que hacer ellos para bajarse en Pomaire y comprar artesanía en Pomaire. Entonces, esta experiencia del Spanish on Road, dijeron ellos, bueno, hagámosla también con los chinos. Entonces, se armó el convenio con esta gente y llegaron el primer año 50 estudiantes de China. 50 estudiantes de China que para que fuera fructífero el aprendizaje durante 6 meses de español, castellano, primero tenían que alojarse con una familia. No podían alojarse en un hotel, no podían arrendar un departamento, tenían que vivir con una familia chilena. Entonces, acá en la quinta región se tuvieron que conseguir 50 familias. No 20 como en el caso de San Diego, que eran 20 las personas que venían, sino que en el caso de China, como eran 50 estudiantes, 50 familias. Costó conseguir las 50 familias, pero se consiguieron 50 familias. Después, se hizo todo el tema del viaje, ¿no es cierto? En el bus, recorrían distintos lugares de Chile, incluso fueron a Mendoza, estuvieron en San Juan, en Argentina. O sea, bien, la cuestión funcionó súper bien. Y la profesora, esta profesora que estaba a cargo del grupo, quedó tan contenta con el producto, ¿no es cierto?, con este servicio que le había ofrecido la Universidad del Paraíso, que entre paréntesis, los tipos pagaban, ella pagaba por
algo así como $3.000 mensuales por cada estudiante o $2.000 mensuales por cada estudiante, lo cual era una cantidad de plata considerable, pensando que eran 50 chicos los que habían venido de China. Bueno, cuento breve. La profesora quedó tan contenta que al año siguiente ella dice, ya, el primer año lo hicimos para probar cómo era la Universidad de Valparaíso en este tema. Pero ya que nos gustó la Universidad del Paraíso, ahora lo vamos a hacer en serio. Así que para el próximo año voy a traer 1.000 estudiantes. ¿Saben ustedes que en este año el ingreso de estudiantes a primer año en la Universidad del Paraíso eran algo así como 1.600 estudiantes? Y solo esta señora nos iba a traer 1.000. O sea, la Universidad del Paraíso no tenía infraestructura, la región no tenía infraestructura para recibir a 1.000 estudiantes chinos cada 6 meses. No había, era imposible. Y yo decía, bueno, es que yo no puedo trabajar con menos gente, pues si en China hay 22 millones de estudiantes universitarios en esa época. 22 millones de estudiantes universitarios, más que toda la población que hay en Chile. Entonces, para ellos traer 1.000 estudiantes. Entonces, el tema que tiene la población en los negocios internacionales es que la cantidad de habitantes te configura la escala en la que tú tienes que operar. Entonces, no es lo mismo satisfacer las necesidades de 20 estudiantes extranjeros que satisfacer la necesidad de 1.000 estudiantes extranjeros. El negocio es estupendo, pero es una escala de operación a la que yo no necesariamente estoy acostumbrado. Bien, voy a dejar este ejemplo de las diferencias de religión entre los países para la próxima semana y les voy a contar acerca de la segunda parte de la tarea, que también se las voy a levantar en el portal. Para la próxima semana, usted va a elaborar 3 ejemplos de palabras polisémicas, un ejemplo de distancia lingüística y un ejemplo de sensibilidad cultural. Como parte de la tarea, usted tiene que averiguar lo que son las palabras polisémicas, lo que es la distancia lingüística y lo que es la sensibilidad cultural. Yo le voy a decir dónde está eso y de dónde puede levantar los ejemplos. Pero esto es súper interesante porque el mundo está plagado de fracasos que han tenido que ver con las palabras polisémicas, la distancia lingüística y la sensibilidad cultural. Los mayores problemas en marketing internacional tienen que ver con estas 3 cosas. Entonces, les voy a subir una segunda pildorita donde yo les voy a contar acerca de la propuesta de valor y una tercera pildorita donde va a estar el tema, ¿no es cierto?, de la segunda parte de la tarea. Algunos profesores y la universidad dice que se llaman cápsulas, pero como yo soy más antiguo le llamo píldora. Ya en mi época se llamaban píldora. ¿Ya? Así que por eso yo ya les subí la primera pildorita, ahora voy a subir la segunda y la tercera. Las pildoritas son videos cortitos que duran como 1 minuto y medio, nada más. ¿Ya? Ok. Entonces, también les pido que ustedes ya comiencen a inscribir un grupo de no más de 5 integrantes y también van a encontrar a partir de ya del mediodía en el aula virtual una lista con países. Entonces usted tiene que elegir uno de esos países, uno solo. Entonces usted me dice, mire, mi grupo va a ser este y yo voy a trabajar en este país. Y a partir de eso vamos a comenzar a desarrollar la actividad que tiene que ver con el último trabajo, que es la elaboración de un plan de marketing. Entonces lo primero que vamos a hacer en grupo para eso, vamos a ir avanzando, vamos a ir construyendo de a poco el plan de marketing. Lo primero que vamos a hacer es el análisis del entorno internacional de ese mercado. Entonces, tiene que seleccionar uno de los países porque ese es el mercado en el que usted va a trabajar. Y lo primero en marketing internacional es empezar a conocer cómo se comportan los países. Y para conocerlo yo debo tener claro qué es lo que tengo que
qué es lo que tengo que hacer en ese país y naturalmente cuál es el perfil de lo que voy a buscar en ese mercado. Entonces después vamos a comenzar a levantar los perfiles de ese país que usted seleccione, vamos a comenzar a evaluar los tamaños de los mercados, vamos a comenzar a hacer lo que se llama la selección de los mercados, va a resultar bien, bien interesante, ¿ya? Entonces, ustedes hacen eso, ¿ya? Así que cualquier duda, ven el material que está en el aula y ahí, como siempre, están todas las instrucciones. Y naturalmente que trataré también de levantarle lo antes posible el video de la clase para que ustedes lo puedan repasar. Bien, colorín colorado, por hoy, como decía mi abuelita, la clase se ha terminado.